Y si te parece, empezamos. Porque bueno, ya se irá sumando la gente, algunas se irá y luego ya después lo pueden ver, o sea que sin problema. Qué guay, que de gente saludando. Perfecto. Nada, bueno, Noemí, bueno, empiezo hablando yo y te comento un poco la idea de por qué te propuse hacer el directo. Preséntate, que la gente que venga de mi perfil también Sí, querrá de saber quién hecho veo soy. que vienen todos de tu perfil, porque al final en Instagram eres tú la reina. Bueno, mi nombre es Andrés, me dedico principalmente al mundo de las inversiones y de la empresa. Y bueno, conocí a Noemí a través de Twitter principalmente. Y bueno, ahora nos llevamos bien y hablamos bastante. Sobre todo, yo le hago muchas consultas a ella de temas de marketing digital y demás, porque al final siempre hay algún negocio que me gusta montar o alguna duda que me surge. Y siempre he contado, la verdad, siempre he contado con Noemí tanto para temas de marketing como para temas también de protección de datos. No sé si recuerdas, Noemí, Sí, sí, claro. me aproveché un poco de ti. Y nada, bueno, de hecho yo no sabía al principio que Noemí era graduada en filosofía y dije, coño, pues todos los que nos dedicamos al mundo de las inversiones, al final hay ciertos libros de filosofía, ¿no? Bueno, no sé si titularlo como filosofía o como autoayuda, psicología. Ya digo, yo soy de ciencia, yo soy de carrera de ingeniería informática, o sea, soy un inculto, ¿no? En el mundo de las letras. Y bueno, pero hay ciertos libros como pueda ser El Príncipe o El Arte de la Guerra, ¿no? Libros que parece que todo el mundo se ha leído. De hecho, me parece que coincidí contigo, Noemí, que yo tenía una edición encuadernada así muy bonita y me dijiste, coño, si yo tengo la Eso es, misma. sí, sí, sí. Fue un regalo Y que le hice bueno, a mi pareja por Reyes, precisamente. La edición es preciosa. Tiene un sí, lado la parte en chino y la otra la parte en correcto, castellano y tiene una encuadernación clásica en chino. Es una maravilla. Vamos, de esos de coleccionar. correcto. Y bueno, pues a raíz de ahí dije, bueno, vale, parece que son libros que siempre he leído, ¿no? Si te dedicas al mundo de las inversiones, de las finanzas, tienes que leerte El Príncipe. Vale, yo me lo leía y decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué El Príncipe y no sé, así habló Zaratustra? O sea, por decir un ejemplo. Son preguntas que siempre me he hecho y bueno, y digo, pues voy a preguntar a Noemí por qué esos. Y luego sí que hablaremos ya de otro tipo de libros que también se suele recomendar mucho en el mundo de las inversiones, pero nunca he terminado de entender bien por qué, porque de hecho es que quizás porque no me gustan y soy un poco hater, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, bueno, pues eso, empezar a preguntarte eso, que aparte de eso, ¿tú qué crees que tendría que leer un inversor de lecturas no puramente cómo va a ser contabilidad, finanzas, no, sino lecturas mundanas del día a día que te ayuden a comprender, pues eso, cómo pueden pensar los demás, cómo pueden actuar los demás, desde el punto de vista más de la filosofía, psicología, no sé. Ujú. Bueno, hay que decir unas cuantas cosas. Lo primero es que la filosofía como tal es una disciplina de conocimiento, es decir, es un campo de estudio, ¿vale? Que tiene el grandísimo problema de que no es muy difícil de definir, ¿vale? La definición que yo cojo es la idea de que filosofía es todo aquello que es una reflexión sobre otra cosa. Por eso podemos tener, por ejemplo, es una definición muy buenista, muy de la escuela de Gustavo Bueno, pero bueno, es una reflexión de segundo orden sobre algo. Por eso tenemos una filosofía de la economía, o tenemos una filosofía de la mente, o tenemos una filosofía del lenguaje, ¿vale? Eso como disciplina académica. Otra cosa es la etiqueta filosofía en un montón de libros, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta que una cosa es la filosofía en el sentido occidental y otra cosa es la filosofía en el sentido oriental, ¿vale? Para que la filosofía sea tal y como quizá tú y yo lo podemos entender, pues tendremos que cubrir una serie de requisitos, ¿no? Y nos acercaremos bastante más a la filosofía en el sentido occidental, un estudio sistemático que va punto por punto, que examina ese tipo de cosas, ¿vale?
Y luego, claro, pues tenemos la idea de que una filosofía también puede ser pues una filosofía de vida, ¿no? Una manera de entender la vida y de moverse en ella y de gestionarse a uno mismo y a los demás en ella. Entonces, teniendo en cuenta que la etiqueta filosofía es una etiqueta amplísima, yo sí que creo que la filosofía, como es tan amplia, puede ser muy útil para el mundo de la inversión y el mundo del emprendimiento, ¿vale? Evidentemente algunas partes serán más útiles que otras. Dentro de la filosofía como campo de estudio, yo siempre defenderé, por ejemplo, que para hacer marketing Ujú. es extremadamente útil tanto la filosofía de la mente como la filosofía del lenguaje, como la teoría de la argumentación, que al final no deja de ser principios matemáticos de la teoría de conjuntos aplicado a cómo podemos argumentar mejor, ¿no? Lo típico de... le enviaba a una amiga mía hace unos días, había puesto un silogismo, ¿no? De todos los que hacen esto hacen esta otra cosa, alguien hace esto, tal cual. Ujú. Entonces, la suerte, lo que permite, por ejemplo, la teoría de la argumentación es pasar eso a operaciones matemáticas y operar, de tal manera que yo puedo estar leyendo un libro de astrofísica y no tener ni papa de astrofísica, pero saber si están argumentando o no están argumentando correctamente. Eso es súper útil en comunicación, por ejemplo, y es súper útil a la hora de desarrollar tu pensamiento lateral. Por eso, todas las competencias que desarrollas estudiando filosofía de forma estricta y académica pueden resultar ventajosas. Eso por un lado. Por el lado de las lecturas, pues es que, claro, el ser humano básicamente tiene problemas muy parecidos de los que tenía hace miles de años, ¿vale? Y por eso cuando tú echas un vistazo a la historia de la filosofía o a la historia de la literatura, te das cuenta de que realmente muchos temas se repiten, ¿no? Cada época tiene sus propios retos, pero todos seguimos queriendo resolver las mismas cosas. Pues la necesidad de trascender, por ejemplo, ¿no? Con el miedo a la muerte, o la necesidad de resolver unos cuernos que me han puesto y cómo gestiono, ¿sabes? Esa frustración o cómo gestiono el hecho de que yo me corrompa, ¿no? De alguna manera y quiera hacer algo que sé que está mal, ¿no? Entonces, todas esas cosas las explora la filosofía entendida en un sentido amplio, ¿no? Claro, porque Ujú. tenemos la ética, por ejemplo, tenemos muchas otras cosas. Entonces, evidentemente, si parte de la filosofía es investigar cómo funciona el ser humano, habrá algunas cosas que se hayan descubierto o que se desarrollen a través de la filosofía que puedan tener que ver con formas de entender la vida útiles cuando se va a invertir. Dentro de esas formas útiles, yo hablo últimamente mucho de estoicismo, hablo muy bien Sí. de estoicismo y rajo un poquito de ello también, porque sí que creo que, por ejemplo, en concreto el estoicismo clásico, no el contemporáneo, y ahora si quieres hablamos un poquito de cuál es la diferencia, puede ser muy útil cuando se trata de emprender y cuando se trata de invertir, porque se basa en una serie de requisitos muy concretos o de ideas muy concretas. La primera es la demora de la gratificación, que es quizá uno de los principios más importantes cuando se trata de invertir y más inviertes a largo plazo, ¿vale? O sea, tienes que ser muy consciente de que recoger frutos va a ser algo que no va a ser inmediato y Correcto. entonces debes esperar, ¿no? El esfuerzo que hacen las filosofías clásicas helenísticas, estoicismo, epicureísmo, cinismo, ¿vale? Para estudiar y comprender al ser humano y darle a las personas una forma de vivir la vida, es muy útil cuando se trata de cuestiones mundanas, de gestión del dinero, de gestión del emprendimiento, etcétera. A lo mejor habrá algunos filósofos o estudiantes de filosofía a día de hoy que digan que, bueno, que eso no es demasiado útil. De hecho, pasa mucho. Desde la mitad del siglo XX más o menos, las facultades de filosofía en Occidente se han centrado mucho en el estudio más las movidas mentales especulativas, ¿sabes? En lugar de estudiar cómo funciona la vida y cómo funcionan las personas más de una forma más práctica, ¿no? De alguna manera, aunque existen filosofías prácticas. Entonces, la particularidad que tiene el estoicismo es que ahora mismo puede seguir estando vigente o de relevancia porque tiene muchas cosas que se pueden extrapolar de alguna manera, con pinzas. Quiero decir, porque, claro,
los grandes estoicos que han llegado a nuestro día eran gente de mucho poder y gente con una clase social muy concreta, en una sociedad en la que la movilidad entre estratos era muy difícil, ¿sabes? Entonces, bueno, decir que ahora mismo todos podríamos comportarnos como se comportó Marco Aurelio o como se comportó Séneca es un poquito tricky, ¿no? Es un poquito capcioso. Sí. Además hay que tener en cuenta que nuestra forma de entender el mundo, por nosotros como españoles somos judio-cristianos, ¿vale? Nuestra forma de entender el Sí. mundo deriva muchísimo de la cultura cristiana, de la cultura católica, de la cultura judio-cristiana y también, ¿por qué no decirlo?, de unas partes de la Roma antigua, ¿no? Y la herencia griega de entonces. Pero nuestra forma de entender la vida no es exactamente igual a la de los griegos. Ni siquiera entendemos el tiempo de la misma manera, ¿sabes? Nosotros, por ejemplo, en general cuando pensamos en una perspectiva temporal, pensamos en algo que tiene inicio y que tiene final, ¿vale? Esa es una concepción muy judio-cristiana. ¿Por qué? Porque naces, creces, te reproduces y cuando mueres vas al cielo. Y es esa línea la que tienes que seguir. Sí. Esa falta de percepción cíclica hace que seamos más proclives a pensar en un principio y en un final. Sin embargo, los griegos, aparte de que, bueno, el concepto de tiempo en la antigua Grecia era muy complejo, los griegos sí que tienen una perspectiva un poquito más cíclica. Entonces, muchos pensaban, por ejemplo, que las épocas se sucedían y todo volvía a pasar. De hecho, los primeros estoicos creían en la conflagración, ¿no? Que es que el mundo explota de una bola de fuego y luego volveremos a vivir otro ciclo en el que todos haremos lo mismo, etcétera, etcétera. Que eso siempre ha sembrado dudas sobre si somos realmente libres o no somos libres, porque si volvemos a vivir lo mismo, pues entonces tenemos un destino, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que entenderlas un poquito con pinzas en su extrapolación al día de hoy, pero los consejos prácticos sí que son muy útiles dentro del estoicismo. Y además se ha comprobado, sobre todo desde la psicología, de la teoría conductual, de la psicología de terapia conductual, que aquello que intuían los estoicos y otras escuelas griegas sobre cómo funciona el ser humano sí que tiene un pozo más científico, ¿no? Entonces, volviendo otra vez, pues yo me voy por las ramas de una manera, volviendo otra vez al tema de los libros y si se puede utilizar o no, sí, claro. Claro que hay contenido dentro de la filosofía que explora al ser humano y cómo gobernarse a uno mismo mejor, y en el momento en el que uno se gobierna mejor, pues puede tomar decisiones racionales, quizá basadas en datos antes que en impulsos, ¿no? Y eso puede ser beneficioso. Leer El Vale. Príncipe, pues a lo mejor Sí, es un sí. buen consejo. Leer El Arte de la Guerra, que es filosofía oriental en un sentido laxo, también puede ser útil, pero desde luego sí que es verdad que se explica mucho el afán estoico desde esa perspectiva por eso, porque se centran en demorar la gratificación, porque son austeros, en general predican mucho el no depender de las cosas materiales, porque en cualquier momento se te pueden ir, pero claro, predicarlo siendo el emperador más rico de Roma y el patricio más rico de Hispania es muchísimo más fácil que si no lo tienes, ¿sabes? Entonces hay que cogerlo con cautela. Pero bueno, yo creo que sí que hay un campo ahí para investigar. Vale, te quiero hacer un par de preguntas que me han surgido escuchándote y creo que le pueden haber surgido a alguien que digamos, no tenga estudios de letras. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, la primera, has dicho antes que la filosofía nos sirve para saber detectar argumentos, si lo que nos están diciendo es correcto o no es correcto. No sé si va por ahí, yo lo he entendido por ahí, pero si no va por ahí, corrígeme. Si es, lo dices, por ejemplo, bueno, cuando lees en Twitter y todo eso, siempre hay alguien cuando haces un comentario te dice, no, no, eso es un argumento ad hominem o eso es un ad populum, tal. Cuando dicen, no, es que todo el mundo sabe que, no sé, que invirtiendo en tal se gana. Por ejemplo, todo el mundo sabe, no, todo el mundo sabe quién eres, tú y tus colegas, o sea, entonces, no sé si te refieres más a eso, rollo lógica de predicados o algo así. Sí. Yo de lógica sé muy poquito porque, bueno, casi todo el mundo lo estudia en el instituto. Yo en el instituto, en filosofía, no estudié lógica. La poca lógica que he estudiado la he estudiado en la carrera, soy ingeniero de informática y al final, bueno, la Vale, informática se claro, basa claro. en, pues, tenemos puertos, Sí. cosas que se llaman puertas lógicas, o sea, sí que estamos acostumbrados a la lógica en ese sentido, pero tampoco tengo un conocimiento muy extenso. No sé si te referías a eso, con lo de cómo aplicar la filosofía. Y bueno, otra pregunta, o bueno,
que lo comentaras solo por encima, por favor. Te has lanzado a hablar del estoicismo, de los estoicos. Una breve pincelada de qué es, por favor. Bueno, el estoicismo es una corriente clásica de la filosofía helenística que nace en un contexto en el que Grecia está muriendo, ¿vale? Con Zenón de Citio, y se desarrolla a lo largo de un montón de años. De hecho, llega a estar hasta el año aproximadamente el siglo II después de Cristo, ¿sabes? Del 3 más o menos antes de Cristo, 2, 1, 1 y 2 después de Cristo, ¿no? Entonces, claro, tenemos un umbral de muchos años y además tenemos estoicos tanto griegos como romanos. Eso facilitó que, así como en otras corrientes no era así, por ejemplo, el epicureísmo, que se llama epicureísmo en base a Epicuro, ¿vale? Era como muy dogmático, y sin embargo dentro del estoicismo sí tenemos intercambio de pareceres y estoicos que piensan distinto en algunas cosas, también en el dinero, ¿vale? Entonces, bueno, es una corriente clásica que se basa en el individuo, ¿vale? Y en vivir de acuerdo a la virtud. Y la virtud es ser justo, ser bueno, ser valiente y tener templanza, ¿no? Entonces, por ahí podemos, si acaso, tirar un poquito del hilo de lo útil que puede ser en particular la templanza cuando se trata de invertir y cuando se trata de emprender. Y me decías también lo de la lógica. Yo creo que hay que distinguir entre argumentar y persuadir, ¿vale? Y ahora que estamos hablando, vamos a hablar probablemente de marketing también, Sí, de emprendimiento. iba por ahí Cuando ahora. se, cuando se trata de argumentar, la idea es perseguir la verdad, ¿no? Alcanzar el conocimiento que es válido en toda circunstancia. Entonces sí, es sumamente útil, pero la forma de relacionarnos entre los seres humanos y de comunicarnos hace que, más allá de la verdad, la persuasión tenga una carga muy potente, ¿no? Y de ahí todos nuestros sesgos. Por ejemplo, que sea muchísimo más fácil buscar algo en la realidad, con una suerte de cherry picking, ¿vale? Para confirmar nuestras creencias que ya están arraigadas antes de decirle al otro que tiene razón, o antes de ni siquiera decírselo, sino reconocer que la puede tener, ¿vale? Entonces, la parte de la lógica y de la teoría de la argumentación va más por descubrir aquello que es válido y aquello que puede derivarse de unas premisas, ¿no? Y sí que puede ser verdad o si es falso, y ayuda a identificar también esas falacias, ¿vale? Por ejemplo, las falacias son recursos de la retórica y la dialéctica, bueno, que utilizamos todos en nuestro día a día, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, que distorsionan nuestra percepción de la realidad respecto de lo que es verdad, ¿vale? Cuando decimos es que yo a este no me lo creo porque mira lo que ha hecho con no sé qué, ¿sabes? Eso no habla de si estás diciendo algo cierto o no cierto, estás hablando de la persona. Por eso se dice que es una falacia ad hominem, que estás deslegitimando el argumento independientemente de que sea cierto o no, en función de quién está hablando, ¿no? El ad populum, pues el acudir a, joder, es que si lo hace todo el mundo, lo dice todo el mundo, pues tiene que ser verdad. Pues estamos viviendo una época como para fiarse de lo que decía todo el mundo, ¿sabes? Entonces, yo creo que Sí. esa dualidad entre argumentar y persuadir es muy interesante, en particular cuando se trata de emprender, de hacer marketing, y también, volvemos a lo mismo, de tomar decisiones racionales y coherentes cuando se trata de invertir. Vale, sí. También, bueno, has comentado antes de, no sé si te he entendido bien, de filosofía conductual, puede ser que hayas usado ese término. Psicología, de Psicología, la, psicología, vale, de la terapia cognitivo-conductual. correcto. Entonces, bueno, Sí, también hay libros también que se suelen usar mucho, esto quizá no tanto igual que sí que en finanzas y en inversiones he oído hablar mucho del Príncipe, ¿no? Y del arte de la guerra, y de hecho son libros que a mí me gustan. En emprendimiento se suele nombrar mucho a Kahneman mucho. y otro tipo de libros que supongo que entran dentro de esa rama. No me los he leído, ¿eh? O sea, no puedo dar una opinión. También bueno, hay otros que no sé, no recuerdo bien el autor, me suena Sherman, puede ser, influir en tus amigos o algo así, o cómo influir en las Sí, personas. de Carnegie.
Eso. de Daniel Carnegie, sí, de Sí, cómo que no. influir en las personas, sí, algo de eso, sí. Sí, Que por cierto, Sermán es el... ese está en YouTube locutado, en Ujú. audiolibro. Sí, Y bueno, también libros como El monje que vendió su Ferrari, ¿no? Que ese sí que es de Robin Sharma o algo así, ¿no? Se llama. sí, No recuerdo bien el nombre. Que ese sí que lo conozco más, pero no es un libro precisamente que me guste. O sea, no considero que me aporte nada, y aunque me critiquen por ahí por decir, ¿cómo puede ser que no te aporte nada? Que no entiendas cómo el hombre entendía que siendo abogado y teniendo un Ferrari. Que no me aporta nada. O sea, era la vivencia de ese hombre y ya está. Cada uno tiene su vida y a mí la de ese hombre considero que no me aportaba nada. Vale. Bueno, sobre ese tipo de libros que se suelen recomendar tanto en emprendimiento en particular, ¿tú de verdad crees que aportan algo real? Hombre, aportar siempre aporta algo aunque leas el Marca todos los días, ¿vale? sí. Pero más allá de lo que te aporte leer, como digo, que también te podría aportar leer el Marca, o bueno, a lo mejor algo menos, un poco más, que no sea tan mundano como un periódico deportivo, pero más allá de eso, ¿de verdad crees que aporta algo, que ayuda realmente a alguien que está montando un negocio, que está invirtiendo? No sé. O sea, te pido una opinión más quizá personal. Bueno, tú que has estudiado esto, puedes dar argumentos válidos de por qué, más allá de tus ecos personales. O sea, por eso, ¿qué opinas de este tipo de Mira, libros? yo consumo mucha filosofía, mucha teoría política, ¿vale? De estudio de cómo deberían ser las sociedades, mucha Ujú. ética, mucho tal, y consumo mucho desarrollo personal, ¿sabes? O sea, yo me he leído, vamos, el de Carniers no me lo he leído, no voy a gastar en papel, ¿sabes? Pero sí que lo tengo por ahí en digital y lo he audio leído y tal, más como curiosidad que otra cosa. Yo son libros que leo y en mi experiencia personal aportan poco, ¿vale? Vale. Pero hace no mucho escribí un artículo en el que citaba otro de Scott Young que decía que no hay que subestimar tampoco la lectura de un montón de libros, aunque no te quede mucho pozo de ellos. Porque decía que, bueno, que si total lo que vas a invertir en leer un libro de 250 páginas pueden ser unas 3 o 4 horas, vamos a ponerle, ¿sabes? En un nivel de lectura estándar, ¿no? Sobre todo si es desarrollo personal, que no es muy demandante, no es muy complejo. Eh, el beneficio potencial que puedes tener de leer muchos libros sobre los mismos temas es que esas ideas vayan aposentando dentro de ti y que de alguna manera alguno te haga clic, ¿vale? También tienes que entender bueno, que habrá libros que te resulten más o menos entretenidos y habrá libros que sí que realmente te aporten un valor fundamental. Yo los distingo mucho, yo leo mucho, me divierte muchísimo leer y disfruto muchísimo leyendo y sin embargo a lo mejor de los 30 40 libros que puedo leer al año, leo menos de lo que me gustaría, eso es verdad, pero es Ujú. más que la media. Puedo rescatar 4 o 5 que realmente sean útiles solo de desarrollo personal. Y luego las novelas, que es entretenimiento y esas cosas, eso va por otro lado. Creo que si a alguien le sirve para ser mejor, me parece muy legítimo. Creo que a mí no me sirven las cosas que tanto se popularizan, pero también es verdad que yo no soy el público objetivo de ese tipo de productos. Quiero decir, alguien que conoce filosofía del lenguaje y alguien que lleva estudiando comunicación 10 años y alguien que lleva en el mundo online tanto tiempo como a lo mejor puedo llevar yo, dedicando muchas horas diarias a investigar y esas cosas, pues quizá los artículos que tienen que ver o los libros que tienen que ver con cosas básicas, pues les resulten básicos, evidentemente, ¿sabes? Pero yo creo que sí que hay cosas dentro del desarrollo personal que se están escribiendo ahora que son muy potentes y de hecho hablo recurrentemente de algún que otro libro de esos en mi blog y de lo que más haya podido leer ahora mismo, que creo que pueda ser interesante para emprendedores e inversores. Sin duda alguna, Atomic Habits, aparte de Hábitos Atómicos de James Clear, que lo que es que si no hablo de él todas las semanas, hablo cada dos. También el libro de Essentialism de George McKeown, que básicamente ayuda muchísimo a la hora de comprender cómo prescindir de todo el ruido que nos rodea para sacar adelante proyectos de verdad y sacar lo que es imprescindible y lo que debe concentrar nuestras energías, ¿no?
Entonces, fíjate, es desarrollo personal y resulta que a mí me ha marcado más que a lo mejor otro tipo de libros que haya podido leer de otras cosas, ¿sabes? Entonces, Mm. quiero decir, eso va por un lado por la parte de experiencia subjetiva de cada uno, de su circunstancia y de su condición, pero bueno, yo leí El monje que vendió su Ferrari y, hombre, me gustó como historia, es muy bonita. También he leído los cuentos de Jorge Bucay. Eso Son, no lo conozco. creo que debió de ser lo primero de desarrollo personal que yo leí, tenía 12 o 13 años, o sea, quiero decir. Y bueno, pues están bien, quiero decir, a quien les sirvan muy bien, pero evidentemente creo que hay ciertos libros que están por encima de otros y que pueden ser útiles. ¿Sabes? Yo tengo un enfoque mucho más pragmático y a lo mejor me gusta más leer sobre metodologías Lean, de gestión de proyectos, ¿sabes? De cosas de esas que puedo aplicar directamente, que no leer solo pues cómo influir en la gente. Pues ¿por qué? Porque también a mí se me da bien comunicar de forma natural, Mm. quiero decir, Correcto. y soy extrovertida y cuando hay una reunión pues a lo mejor me siento cómoda en esa situación. Yo no soy el público objetivo de ese libro, ¿no? Quizá. Entonces, bueno, pero no suelo desdeñar tampoco lo que hay en cierto libro, ¿sabes? Es Mm. cierto que muchos también los leo en diagonal, porque no, porque decía Borges que la vida es demasiado corta para leer malos libros y yo estoy Sí, convencidísima. Entonces voy, leo lo que me es útil y lo que no tal. fuera. Y corro el riesgo de saltarme algo que sea cambiavidas, ¿vale? Pero como el riesgo me parece que es muy pequeñito, pues me la juego y tiro. Y además, en mi foro interno me convenzo diciendo que si la idea es tan importante y tan cambiavidas, en algún otro sitio me la encontraré, ¿sabes? O sea, que tiro Mm. para adelante. Vale. Bueno, sobre lo que acabas de decir, a ver, bueno, antes quiero poner en contexto lo que voy a comentar. En el mundo del emprendimiento, que no es un mundo donde yo esté más metido, digamos, yo tiro más por la parte de inversión. De hecho, la palabra emprendedor es una palabra que personalmente me molesta, ¿no? Porque a mí no me gusta la palabra emprendedor, me gusta la palabra empresario, ¿no? No Sí, es sí. nada malo, ¿no? Creo que la palabra emprendedor, no sé, es una palabra para mí acomplejada. Tú eres un empresario que acaba de crear una empresa que tiene un segundo de vida, me da igual, pero entonces desde ese momento eres empresario, ¿no? Para mí es como ser madre. Tú eres madre desde el momento, da igual que tengas un hijo de 20 años que tengas un bebé recién nacido, ¿no? Para mí ser empresario es lo mismo, es tu niño, ¿no? Tu hijo. Vale, entonces, pues no me gusta la palabra emprendedor porque creo que tratas de, no, es que yo soy la parte bonita, ¿no? El empresario es todo, es rellenar también hojas de impuestos, o sea, lo quieras o no. Entonces, bueno, tú has dicho que no eres el público objetivo de ese tipo de libros. Yo no sé si lo soy o no, porque no me he autoanalizado tanto. Pero lo que sí que tengo claro es que creo que el objetivo de ese número de libros es muy poca gente, porque se supone que son libros que tienes que leer un poco y decir, joder, pues esto que dice tiene razón, y tratar de interiorizarlo, tratar de aprender y mejorar, ¿no? Eso no está malo. O sea, ¿no? La superación personal, los libros de desarrollo personal, creo que van enfocados ahí. Pero creo que no es del todo cierto. Creo que es una forma que se han mutado, o hay un público que los ha mutado a una forma de entretenimiento y a una forma de generar un show alrededor de esa temática. Y eso pasa con el emprendimiento. Por eso digo que me molesta la palabra emprendedor. ¿Por qué? Porque si yo busco sobre empresas en Google, pues me aparecerá cómo montar tu sociedad limitada, ¿no? Cómo darte de alta en autónomo. Tú que no sé si eres autónoma, pero bueno, si alguien nos está viendo que es autónomo, lo habrá visto, ¿no? Cómo rellenar un modelo 303 de IVA. O sea, cosas del mundo del día a día que todo el mundo que genera un negocio tiene que hacerlo. En cambio, no. En cambio, parece que el emprendedor, o lo que nos quieren vender desde el punto de vista del emprendimiento, es solo la parte romántica del asunto. La Claro. parte de no, comunica bien. La parte. Bueno, no todo el mundo vale para comunicar. A lo mejor un tío es un informático de la leche. O sea, Mark Zuckerberg no me creo que sea un buen comunicador y fundó Facebook. ¿Por qué? Porque en su casa se aburrió un día y montó Facebook. Y no era un buen comunicador. Si Mark Zuckerberg hubiera acudido a un sitio de monta tu startup en un fin de semana, probablemente le habrían dicho que hiciera un PowerPoint, hiciera una presentación y probablemente sea un tío que sea un fricazo
que la gente lo escuche y se ría de él, coño. Pues no, se sentó en su casa, se puso a programar y sacó Facebook y ya se juntó con gente que serían buenos comunicadores, que serían buenos en marketing, porque no podemos ser todo en la vida. O sea, entonces, creo que eso va enfocado solo a la parte show, al show business, al mira qué guay somos emprendedores. Y además hay un libro, que este sí que lo conozco, que se llama Secretos de la mente millonaria o algo así. No te sé decir el título exacto, pero creo que se llama así. Y, vale, el libro tampoco, repito, a mí me lo he leído, no me aportó nada. Pero bueno, es que hay gente, o sea, que da charlas de ese libro y los oyes hablar a ellos y parece que sean ellos los que han escrito el libro. Cuando luego te lees el libro y dices, pues si esto que me está contando esta persona en primera persona es lo que dice este libro, ¿qué cojones me está contando? Perdón por la expresión. O sea, entonces, al final creo que es todo muy... Creo, sinceramente, no sé si eso del mundo emprende... Tú has dicho que aquí venimos de judeocristianos, católicos. Yo no sé bien si ese rollo de emprendimiento que viene quizá más de los Estados Unidos y quizá está más inspirado por algunos evangelistas que suelen ser también muy... todo muy, ¿no? Muy exagerado. No sé si es así, pero da la sensación de que cuando estás en ese tipo de eventos, yo no voy porque no aguantaría, pero los he visto en YouTube, los he visto eso de no, ponte de pie y clávate una flecha y pártela, porque... ¿Pero qué cojones es eso? Si lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar, levantarte a las 6 de la pavos la mañana. entrada, ¿oíste? A 3.000 Claro. pavos la entrada. O sea, si lo que tienes que hacer no es ir a esa charla y que un tío te diga que te levantes y te aplaudas si te quieras, si eso te quiere tú, joder, que tu abuela te quiere gratis. O sea, lo que tienes que hacer es levantarte a las 6 de la mañana, ponerte a trabajar, ponerte a programar si quieres hacer una startup de tipo tecnológica o ponerte a cavar zanjas si quieres montar una startup de agricultura. O sea, no hay otro. O sea, entonces, por eso digo, no enfocan en el trabajo. O sea, yo no quiero que parezca que estoy sobrevalorando el trabajo en el sentido de, por mucho trabajar no te vas a hacer rico ni vas a montar un buen negocio. Porque si no, apretando tornillos, da igual, tú te puedes tirar toda tu vida apretando tornillos que no vas a montar un buen negocio. O sea, hay un momento en el que tienes que pararte, pensar, reflexionar, pero algo tienes que hacer. No, aquí parece que no, que se han quedado solo con la parte de dar conferencias, de ser Elon Musk. Coño, pues Elon Musk seguro que antes de dar conferencias y ser showman, porque es un poco showman, o Jack Ma, ¿no? Sale, no sé si conoces a Jack Ma de... Sí, de Alibaba. De Alibaba, que salió bailando como Michael Jackson, ¿vale? Sí, baila como Michael Jackson, pero ¿cuántos millones tiene él cuando ha empezado a bailar como Michael Jackson? Pues claro, coño, cuando tengas tú eso, te lees todos los libros y aprendes a bailar como Michael Jackson. Y te conviertes en el Justin Timberlake de Alicante. Pero mientras tanto, coño, no, vamos a empezar por lo otro, ¿sabes? Eso es lo que, bueno, quería hacerte esa reflexión y, bueno, preguntarte un poco tu opinión. Quizá yo soy demasiado hater, no lo sé, pero quería preguntarte tú. Yo estoy muy de acuerdo contigo por muchas cosas y además a ver si lo que yo te cuento te da una vuelta un poco. Bueno, antes de explicarlo, sí me gustaría recordar a los que quieran que pueden dejar en el sticker de preguntas que hay al lado de comentarios alguna pregunta que las contestamos, ¿sabes? Que va en serio, Jolín. Si alguien quiere dejarlos por ahí, que va. Vale, yo los comentarios no los he... Se me despintan, sí. ¿Sabes? Mira, respecto de lo que has dicho de la diferencia entre el mundo anglosajón quizá y el mundo mediterráneo, ¿no? A la hora de emprender y a la hora de tal. Claro, hemos importado, vamos a ver, la globalización exige una amalgamación, una homogeneización, ¿vale? De valores, de alguna forma. Entonces, como ya éramos relativamente próximos los países mediterráneos, ¿no? O España en particular, con Estados Unidos, a la hora de entender y compartir ciertos valores, pues es natural que se importen con más facilidad que igual desde otras partes del mundo que no compartimos ciertas bases. Somos democracias liberales, etc. Bueno, lo que sí que nos diferencia es esa dualidad anglosajón, católico, si quieres, o bueno, anglicano católico, ¿no? Esa parte de comprender la economía de una forma muy distinta. No es casual que en su momento, en la Revolución Industrial, los países de alguna orientación cristiana concreta fueran en una línea y los otros, los católicos, fuéramos en otra, y que los católicos hayamos tenido en general una
aversión a la riqueza mucho mayor que la que hay en el mundo anglosajón y que además hayamos tenido tendencia al ahorro y a la austeridad, pero desde luego no a los niveles a los que lo han tenido ellos. También tenemos cosas muy buenas, ¿eh? Los católicos nos suicidamos mucho menos que los anglos. Eso es fantástico, pero sí que es verdad que hay una cierta diferencia cultural. Se ha importado todo este clima y además yo creo que ahora mismo es mucho más fácil importarlo porque se generalizan los negocios digitales. Y antes, cuando eras empresario, tú ibas a tu empresa y tenías que salir a relacionarte con gente para conseguir clientes. Hoy lo puedes hacer todo desde este sitio en el que yo estoy ahora, que es donde trabajo en mi casa. ¿Sabes? Tengo mi ordenador y tengo mis libros y la cuarentena que estoy viviendo solo se diferencia del resto de mi época en que no voy a entrenar. Punto. ¿Sabes? O sea, en general yo puedo desarrollarlo todo desde aquí. Eso es muy solitario. Y el ser humano tiene necesidad siempre de ser reconocido por sus iguales y de formar parte de una tribu. Entonces, todo este tipo de meetings y de retiros espirituales, que además es que siguen triunfando, y en España todavía tendrán un recorrido y se organizan, sobre todo en torno a figuras, grandes figuras del marketing digital y de algunas cuestiones de mindset, ¿no? Y de mentalidad. Vienen de ahí, tienen éxito por eso, porque tú no estás pagando que te cuenten clávate una flecha, tú estás pagando por el estatus que te da y la sensación que te da A, pertenecer a una tribu y B, cumplir los mismos ritos o rituales que con los que están cumpliendo aquella gente y que parece que siguen la misma progresión que tú sigues, ¿sabes? Y es así, o sea, desde el más humilde que organiza una charla en torno a cómo vivo yo mi vida, ¿sabes? A cómo lo que sea, al que se monta estos retiros con 100.000 personas a 3.000 pavos la entrada, ¿sabes? O sea, lo que estás comprando en esa sensación es eso. Y además, ahora no solamente tiene vigencia, no tiene quizá un sitio más grande en el mundo por la globalización, etc., sino porque es cierto que nos hemos individualizado, ¿vale? Que nuestra relación con los otros miembros de nuestro entorno físico más inmediato se deteriora, que no hay esa sensación de comunidad que a lo mejor había en las generaciones de nuestros padres, y ya no te cuento de nuestros abuelos, ¿sabes? Pues el bloque de edificios en el que todo el mundo se conocía y allí bajabas a la casa de la vecina o subías a no sé qué, ¿sabes? Eso no pasa, ¿vale? O cada vez pasa menos y es difícil. Y yo creo que sí, que evidentemente el ecosistema emprendedor va mucho por ahí. También tienes otra parte que es bueno, el mundillo startup, ¿no? Todo lo que se mueve en ese alrededor. También es un sitio en el que se puede mover mucha pasta, en el que mucha gente va por la pasta y en realidad lo más importante es eso, dar el callo y trabajar. Y tú puedes trabajar mucho, pero si no tienes una buena estrategia, yo se lo digo continuamente a mis clientes, es fundamental saber cómo vas a hacer lo que vas a hacer y a dónde vas a llegar, pero no existen los milagros y porque inviertas un montón de esfuerzo en una cosa y pensaras que era la solución más idónea y dieras 70.000 vueltas, nada te garantiza conseguir resultados 100%, ¿sabes? Por eso yo soy partidaria de echar a rodar y hacer ajustes cuando está rodando. Sí, De lanzar, pues eso quizá por eso me gusta más la parte de la metodología Lean, ¿no? Porque, sí, porque sí, estoy de tú acuerdo. consigues lo menos que puedes hacer para que funcione y tiras y ya vayas ajustando, ¿sabes? Eso permite que tengas ese feedback, ¿no? Inmediato de la gente que está interactuando con tu producto, con tu servicio y que realmente puedas hacer las mejoras que el mercado te demanda y no las que tú crees que tienes que hacer, ¿sabes? Eso es muy importante. Pues sí, evidentemente creo que el mundo emprendedor se utiliza como eufemismo en muchas ocasiones para darle un halo de maravillosidad a las cosas, que evidentemente la palabra empresario está muy denostada ahora mismo a fecha 2020 en España, porque parece que empresario es síntoma, o sea, sinónimo de explotador, ¿vale? Entonces, claro, bueno, cuando los debates se están produciendo a esos niveles, ¿sabes? Pues vale, pues te lo compro, ¿sabes? Pero evidentemente cuando existe alguien o un sector de la sociedad que rechaza un término como empresario, es natural que para referirse a ideas similares, otro sector de la sociedad utilice emprendedor, ¿sabes? Para saltar esa parte de visión negativa, ¿sabes? Y evidentemente se está erigiendo como una cuestión, pues eso, de mito, ¿no? De mito o de ritual o de situación así un poco que tal. Ojo que yo soy súper defensora de los rituales y creo que tanto los privados como los sociales tienen una función antropológica muy concreta y ayudan a que tú no se sienta bien. O sea,
yo qué sé, el pintarte la raya del ojo para mí por las mañanas es empezar el día con otra actitud, ¿sabes? No dependo de esos rituales, pero para mí, que llevo maquillándome el eyeliner desde hace 12 años, ¿sabes? La sensación de cambiar el chip, igual que el que se pone Sí. ropa de calle para trabajar, ¿sabes? Pues te predispone a una actitud diferente. Y yo planteo mis días en base al rendimiento que quiero obtener de ellos y lo que me acerca a lo que quiero conseguir, lo que quiero hacer y el tipo de persona que quiero ser. Y si para yo sentirme mejor un día me tengo que ver Aladdin o me tengo que pintar la raya del ojo, me veo Aladdin y me pinto la raya del ojo. Quiero decir, es absurdo, ¿sabes? Si me va a ayudar a ser más feliz, no entiendo por qué no iba a hacerlo, ¿no? Sí. Pero bueno, sí que es verdad que tiene una funcionalidad muy concreta y que cuando estás en grupo, el formar parte de estas cosas, pues tiene su manifestación a través de este tipo de ritos. Sí, bueno, de hecho, hay una cosa que has dicho que me ha encantado, que es que el sentido de, de querer pertenecer a una tribu. No había caído nunca en eso, pero no sé por qué me ha venido a la mente que al final dices, joder, pues es que el mundo startup, no, perdón, el mundo startup, no, el mundo emprendedor, o sea, vamos a bajarnos un poquito más, el mundo más, lo que hemos dicho, clavarse flechas. Me recuerda, o sea, me ha recordado mucho lo que has comentado al CrossFit. O sea, a mí me gusta el fitness, también me lo he dejado ahora, de hecho, bueno, cogí peso, yo antes practicaba mucho fitness, lo que pasa es que me lo dejé y cogí 10 kilos, por eso ahora estoy más gordo. Pero me sigue gustando el fitness, de hecho, estaba volviendo al fitness y estaba ya más fuerte, pero bueno, con esto pues ya hago lo justito. Eh, entonces, nunca me ha gustado el CrossFit porque a mí me gusta, o sea, para mí es mi rato que tengo yo para pensar internamente y reflexionar. Yo no tengo tanto tiempo libre, o sea, creo que el exceso de tiempo libre a veces nos da por pensar demasiado, igual que por las noches, ¿no? A veces nos da por pensar en la cama y por eso también creo que mucha gente coge depresiones y es porque tienen demasiado tiempo libre. Digo, lo que tú dices que la gente se suicida, joder, pues en África no creo que se suiciden, estarán más pendientes de cómo comer hoy que de pensar que son pobres, no tendrán ni tiempo quizás. Entonces, el CrossFit sí que lo veo un poco también así, pero en la tribu, de hecho, repiten todos, chillan, tal, pero no lo veo mal, porque mientras que están haciendo eso, sí están consiguiendo su objetivo, que es estar en forma. O sea, en el CrossFit sí que veo que no, chilláis, saltáis, os lo pasáis bien, muy grupo, ¿no? Parecido también a los que practican yoga, o sea, ese tipo de conjuntos, ¿no? Que tienen, que te metes más allá de practicar un deporte. Suele pasar con los deportes de equipo, de hecho, es verdad, yo tengo ese defecto y por eso no valgo para deportes de equipo. Jugué al rugby en la liga anterior y no valgo para un deporte de equipo. Porque soy muy individualista en ese aspecto, tengo mi forma de ver la vida y el hecho de compartir una afición con alguien, o sea, aunque no es que el rugby fuera mi vida, me gustaba, pero tampoco era mi vida, pero vamos a suponer que fuera mi vida, que me encantara. No por ello, porque tú compartes el Real Madrid. Voy a poner el Real Madrid porque eso sí es real. O sea, yo lo que siempre digo, siempre tengo claro que lo único que tengo claro de aquí a que me muera es que voy a ser del Real Madrid, ¿vale? Que tú seas del Real Madrid no implica que me vayas a caer bien. O sea, no. Entonces, eso hace que a mí, que tú compartas aficiones conmigo, pues a lo mejor no me apetece estar contigo. Por eso me gusta el fitness. Yo solo, con mis pesas y a mi ritmo, si necesito a alguien que me ayude, le pido ayuda y si alguien necesita ayuda, le voy a ayudar. No voy a ir en plan, a mí no me mires. Pero no me gusta el rollo de grupo. De hecho, ya te digo, me pasa eso, me pasa con los deportes de equipo, o sea, me pasa con todo. Pero lo que te iba a decir, sí que veo que en los otros aspectos sí que realizan la actividad de grupo. O sea, creo que en el mundo otro la empresa, el emprendimiento es la excusa, pero no se realiza. Es como si tú y yo dijéramos, no, nos gusta el deporte y nos vamos a una charla sobre deporte, donde alguien que a lo mejor hasta está fuerte nos habla de deporte. Pero tú y yo no hacemos deporte. O sea, decimos, sí, el CrossFit es lo mejor, CrossFit, tal, pero no hacemos deporte. Yo veo a la gente de CrossFit y digo, joder, me parecen fricazos, coño, dos juntos ahí pegando botes, pero están haciendo deporte. O sea, yo lo veo y digo, madre mía, me voy a
les va a explotar el corazón, pero están ahí haciéndolo. O sea, el grupo les ayuda a permanecer ahí. O sea, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. A coger un compromiso, que es lo mismo que pasa en los deportes de equipo. Entonces ese compromiso a mí me agobia porque me parece como un segundo trabajo y no quiero segundos trabajos, tengo el que tengo y no quiero más. Pero en lo otro no, lo otro lo veo, eso, entretenimiento con la excusa de la empresa. O sea, lo veo como ponerte una película de empresario, en mi opinión. Y creo que es de lo que se abusa. Y también, bueno, ya que estamos hablando un poco de inversiones, creo que también con el mundo de la bolsa pasa lo mismo. O sea, en el mundo de la bolsa hay cierto sector que aboga por un tipo de inversiones que es más el rollo guay. Lo primero que te sale es un tío con un deportivo. Vale. Y te dice, no, trabaja 2 horas al día. Tampoco te va a decir trabaja 20 horas al día, lógicamente. Y vas a tener este coche. Y te voy a decir cómo, pero primero págame. Hay gente que cae en eso. Y lo veo muy, muy, muy similar al caso del emprendimiento. Entonces, ¿por qué? Porque si tú quieres aprender de inversiones, pues aprende finanzas, no sé, estudia, coño, o sea, caliéntate la cabeza, igual que el que quiere montar una empresa se dedica a trabajar y se levanta temprano y hace todo lo que está en su mano por montar su empresa. Nadie le garantiza el éxito, pero por lo menos se esfuerza. Lo otro no, lo otro veo que la parte del esfuerzo de boquilla un poco, tal, pero es más la parte de repetir, de dogmas o lo que sea, y no centrarse en eso. Entonces yo creo que ahí quizá sí que, no sé, lecturas filosóficas más profundas o algo sí que te pueden ayudar a no caer en esos errores. Porque vamos, yo ya te digo, lo veo show y lo veo que no voy a decir que esté mal, a mí me parece mal, pero bueno, si a alguien le viene bien, que le venga bien. Pero ya te digo, es la diferencia entre lo que tú has dicho, de tribu, de ritos, de no sé qué, es verdad. Si yo yo tengo épocas que no me afeito en un mes. Y cuando llevo un mes sin afeitarme, mi estado de ánimo cambia. El otro día me afeité, me rapé, que bueno, con esto no puedo ir a la peluquería. Y coño, ya me decía mi novia, coño, ya tienes otra cara, es verdad. Porque parece que te retroalimentan, ¿no? El ser humano necesita expresar sus sentimientos y creo que es bueno que, como lo tú has dicho, te pintas la raya del ojo y actúas de otra forma, ¿vale? Pero te la pintas, actúas de otra forma y actúas. No subes un selfie a Instagram y dices, actuando, no. Bueno, te dejo que te dé una chapa, sigue hablando. No, de lo que, de lo que me has contado, hablaba de la pertenencia a la tribu y has puesto de manifiesto 2 cosas muy interesantes en ese sentido con los 2 ejemplos que has puesto, con el del CrossFit y con el de la bolsa. El del CrossFit, evidentemente, el grandísimo... la mayor ventaja competitiva que tiene el CrossFit frente a otras disciplinas a la hora de acaparar adeptos o gente que lo practique o como lo quieras llamar es precisamente esa sensación de comunidad. De hecho, existen gimnasios y naves de entrenamiento antes de que existiera el CrossFit que se basaban mucho en eso, en ese apoyo, en esa relación, ¿no? En el típico gimnasio de barrio que a lo mejor no tiene como las últimas máquinas super pro, pero sí que es verdad que es gente con la que tú vas y tienes una muy buena relación, ¿no? Eso lo han sabido explotar muy bien porque había claramente ahí un nicho en el que una disciplina deportiva dentro de las disciplinas de la fuerza que motivase eso como core de la propia disciplina se necesitaba, ¿no? Eso lo hicieron muy bien. Y lo que hablas de la bolsa es muy interesante porque, claro, uno necesita ser reconocido por sus iguales porque están en la misma tribu, pero de la misma manera que tú te quieres reconocer por tus iguales, también tienes que reconocer quién es el que no es igual. Y en estas movidas de la bolsa, de Lamborghini, del no sé qué, ahí lo que se está transmitiendo es un tipo de estatus. Y todos los vendehumos que hay con dropshipping y con movidas digitales que se alquilan un Airbnb y un Ferrari por horas y hacen las tomas de los 10 vídeos, o sea, de los vídeos de los 10 meses siguientes, ¿sabes? Buscan esa sensación de estatus, esa admiración, ese reconocimiento de otros como superiores, no como iguales, ¿sabes? Sino como ideal. Y eso en el mundo del emprendimiento existe, vamos, continuamente.
De lo que has dicho también de que quizás mejor es buscar lecturas profundas, yo estoy completamente de acuerdo. Porque realmente en mi vida las mayores enseñanzas las he obtenido de los textos clásicos y si perduran, perduran por algo, ¿sabes? Entonces, es cierto que ahora mismo, con cómo evolucionan los estudios en psicología, si te interesa cómo funciona el ser humano, puedes obtener cosas muy guays de lo que se está haciendo ahora mismo, pero en general, aquello que es leído por generación tras generación de personas tiene un valor. Y si sigue siendo leído y si sigue siendo estudiado, tiene un valor y es interesante. Y yo de verdad que lo que más he aprendido ha sido eso, cuestiones prácticas sí, pero bueno, una vez que lo incorporas a tu core y trabajas y empiezas a funcionar de esa manera, pues ya está, ya lo tienes todo guay, ¿sabes? Para adelante y pista. Y lo que has dicho de sí, es que hay que trabajar, claro, es que mientras estoy hablando de lo bonito que es ser emprendedor y estoy cobrando por hablar de lo bonito que es ser emprendedor, no tengo que levantarme a las 7 de la mañana ningún día. Pero tú me vas a pagar por contarte mierdas, pues arranca, ¿sabes? Es que es así. Entonces, eso también hay que... Pero, vamos a ver, yo creo que es interesante cuando, y ocurre con mucha frecuencia, cuando, cuando hay una distancia muy grande entre quien habla y quien escucha, a nivel de forma de entender la realidad y de forma de entender las cosas, ¿sabes? Si yo estoy buscando que alguien me convenza a base de palabrería y conseguir el éxito a base de palabrería, lo más probable es que yo el día de mañana me convierta en alguien que emite palabrería, pero no pone trabajo. Y todas estas movidas multinivel y esquemas Ponzi y todas Eso, estas ahí. Sí, historias correcto. funcionan por eso, ¿sabes? Entonces, por eso quizá a mí me resulta más interesante y más estimulante buscar el tipo de metodologías que me ayudan a aportar valor de verdad, ¿sabes? Y a optimizar todos mis procesos de tal manera que con el mínimo esfuerzo posible yo consiga el máximo de rendimiento, pero es que para que esa ecuación funcione hay que poner ese esfuerzo, ¿sabes? Y hay que iterar y hay que mejorar tus sistemas y qué tal, ¿sabes? A mí eso me parece súper básico, pero es que creo que tienes mucha razón a la hora de hacer ese análisis desde la perspectiva antropológica por lo menos, desde la perspectiva quizá filosófica por lo menos, y que tiene mucho sentido. Y además tú ves, por ejemplo, que entre qué tipo de sociedad calan eso, o de estrato social, demográfico, calan esos mensajes. En uno muy concreto, en general varones que son jóvenes, que tienen un tipo de preparación o de estudios académicos concretos, ¿sabes? Que tienen quizá menos o más recursos, y de todos esos que tienes, unicornios, habrá uno, ¿sabes? Y peña que lo pete, habrá uno, pero habrá muchos que se queden por el camino que están buscando esa sensación de reafirmación tan concreta, ¿sabes? Y todo deriva de ahí. Y el análisis que hay que hacer, yo creo que es muy interesante cuando pasa por ahí. Precisamente para, pues eso, para ir tú también a tu rollo, ¿no? Y desquitarte un poquito de esto quizá no me huele del todo, o tío, pues me cae de puta madre, voy una vez por semana o una vez al mes a las reuniones de este grupo de networking y yo lo hago y, hostia, salgo de allí y me siento menos sola. ¿Por qué? Porque mis días de lunes a domingo son estar aquí en este estudio e ir a entrenar salvo en cuarentena. Y eso funciona. Y eso te hace sentir menos solo y está bien. Ahora, entre eso y no dar palo al agua, pues yo ya sé con qué tipo de realidad me quedo, ¿sabes? Es que es básico. Vale, has dicho una cosa, bueno, sobre lo que has comentado, también sorprende una cosa sobre el tipo de los negocios multinivel, ¿no? Yo soy muy crítico con ellos, pero sí es verdad que parece que hay gente que está, no sé, que no sé si es predisposición, no sé, pero son carne de cañón, ¿no? Para ese tipo de negocios. De hecho, caen en uno y se vuelven a meter en otro. Quizás no son esquemas Ponzi, sencillamente son multinivel. No quiero poner nombres Sí, sí, de bueno. empresas multinivel, no quiero dar nombres, pero todos conocemos empresas multinivel. Algunas hasta relacionadas con el sector de las finanzas. O sea, y las finanzas encima de todo se presta, porque bueno, una empresa multinivel de venta de batidos, lo más que te puede pasar es que pierdas lo que valen los batidos y vendas batidos que no valgan para nada y sean una estafa. Una empresa multinivel de temas financieros puede haber otros problemas bastante más serios. Pero también me doy cuenta de una cosa. Normalmente la gente que cae en un multinivel, una persona que tiene un sueldo estable, es que no hace falta ni que gane mucho dinero, con que tenga un sueldo estable, no cae en un multinivel. O sea, nadie dice, bueno, no voy a decir nadie,
Es raro que alguien diga, no, tengo un sueldo estable 1.500, de 1.500 euros, 1.200 euros, que no eres rico precisamente, pero nadie dice, no, me dejo mi trabajo de 1.200 euros y me meto en un multinivel. No, lo pueden hacer porque dicen, no, me lo dejo porque sé mucho de algo y voy a montar mi negocio, me voy a hacer autónomo. Y entonces se matan a trabajar. Pero nadie se deja un sueldo de 1.200 euros y se mete en un multinivel. No digo nadie, hablo en términos Sí, la estadísticos. mayor parte de la gente, estoy de acuerdo. Es que vamos a tener que cortar, que ya cumplimos la hora. Vale, Podemos perdón. hablar nosotros y si a la gente le gusta, podemos hacer esto dentro de 2 semanas también otra vez y hablar de otras cosas, ¿eh? Yo encantada. Pero sí, estoy de acuerdo en que el prototipo de persona que puede acercarse más a ese tipo de negocios es uno muy concreto en el que necesita quizá cash lo más rápido posible. Evidentemente el perfil de gente que se suma a eso no es el mismo en según qué país de Latinoamérica versus España versus los países de Latinoamérica entre sí, y creo que es interesante también estudiarlo de esa manera y concebirlo de esa manera, porque dependiendo de cuáles sean tus necesidades y tu situación personal, serás más proclive a acceder a unas cosas u a otras. ¿Sabes? Que he visto comentarios por ahí del chat en Voy general a sobre ponerme la las gafas para parte poder leerlos. de individualismo y esas cosas, pero bueno, sí, al final venían a decir que sí, estaba Scott por ahí comentando el tema del individualismo, de la diferencia entre el mundo angloparlante y nosotros. Y nada, si quieres lo dejamos aquí y nada, a ver si puedo colgarlo para IGTV y si tenemos feedback así guay, pues si alguien quiere decir algo está a tiempo todavía y si no, pues lo repetimos por ahí. Vale, ¿Vale? perfecto, Noemí, lo que tú digas. Ok, estupendo. Pues encantada de haber hablado contigo y de Nada, ponerte cara, igualmente. que no te la ponía. Lo he pasado muy bien. Bueno, hasta luego. Venga, Chao. hasta ahora.